Vamos a ubicarnos en el Salmo 19. Nuevamente damos la bienvenida a los hermanos que están en Facebook. Cualquier pregunta, cualquier inquietud la pueden hacer, y a los hermanos que están aquí presentes, Dios los bendiga nuevamente. Amén. Dicen por ahí, esto no es para muchos, sino para machos. Sí, aunque uno camina con temor en el corazón, pero el anhelo de buscar de Dios es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. El versículo 14 dice nuestro escritor del Salmo, vamos a leerlo todo antifonalmente, pero voy a arrancar con este versículo. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Reserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Este salmo es hermosísimo, como el mismo Salmo 119, y vamos a dar inicio. El versículo 3 dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y el tema para hoy es aprendiendo el lenguaje espiritual en los símbolos que Dios nos ha entregado. Entendiendo el lenguaje espiritual en los símbolos que Dios nos ha entregado. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Y aquí el salmista nos lo va a decir. ¿Cómo arranca el salmo? Él arranca diciendo en su meditación, sean gratos los dichos de mi boca, en mi meditación de día y de noche. Las cosas que Dios ha creado cumplen con su labor específica, y es lo que el salmista está escribiendo acá. Reitero, las cosas que Dios ha creado cumplen con su labor específica y alegremente. Es importante entender esto. La luna nos sale triste. Y aunque son objetos, digámoslo así, inanimados, el salmista los personifica, y toda la Biblia personifica hablando de la alegría. Vimos en la lectura del sol, de cómo sale el sol como un novio que sale de su tálamo. Y es lo que vamos a ver. Nunca vas a ver un río triste, nunca vas a ver nada de la naturaleza de Dios abatida o angustiada. Absolutamente no. Por eso les digo, las cosas que Dios ha creado cumplen su labor específica y alegremente. Las estrellas siguen alumbrando, las nubes siguen corriendo. La estructura del Salmo 19 es muy clara. Se compone de dos mitades.
Los antiguos decían que del versículo 1 al 6 era un salmo y del versículo 7 a terminar era otro salmo, y luego lo unieron y crearon el Salmo 19 porque eran dos salmos. La estructura del Salmo 19 se compone de dos mitades similares entre sí. Una conclusión en el versículo final que vimos, y ya les decía que dicen que son dos capítulos. La primera mitad va del versículo 1 al versículo 6. Y trata de la gloria de Dios que se revela en los cielos que Él creó. Repito, la primera mitad del versículo 1 al versículo 6 trata de la gloria de Dios que se revela en los cielos que Él creó. La gloria de Dios se revela en la creación de Él. Es lo mismo que el apóstol Pablo dice. Y la segunda mitad, del versículo 7 al versículo 14, trata sobre la alabanza de la palabra del Señor, la alabanza de la Torá, de Dios y sus efectos sobre el hombre. No podemos descuidar, recuérdenlo bien, no podemos descuidar. Hubo en un tiempo una doctrina cuando comenzó a expandirse la doctrina de la gracia, malentendida por algunos, que comenzaron a dejar el Antiguo Testamento relegado, y comenzaron a decir que ya no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no entendiendo que la ley es la que manifiesta la gracia. Porque la gracia no tiene un fundamento si no está basada en la ley. Por eso nos compete a nosotros estudiar la ley del Señor, lo que se conoce como la Torá o los 5 primeros libros de la Biblia. Como les decía, el versículo 15, el salmista se dirige a Dios en oración. Su autor comenzó con las meditaciones de su corazón. Y esto es para que comencemos a entender quién es Dios. El autor comienza con las meditaciones de su corazón, que luego se transforman en palabras de su boca y luego en el escrito. Primero lo que tiene en el corazón llega a su mente, luego lo habla y luego lo escribe. Eso es lo que sucede con la creación de nosotros. Dios primero nos tuvo en su mente y luego dio la palabra. Y después de la palabra vinieron los hechos y el escrito, que es la palabra ya escrita. Esta es la esencia de lo que Dios quiere que meditemos. Siempre viene todo de adentro hacia afuera. Nosotros a veces pensamos que viene de afuera hacia adentro. Se hablaba hace rato de los malestares, de los temores, pero ¿de dónde vienen? Siempre vienen de adentro hacia afuera. La primera mitad, versículo 1, la declaración de los cielos de la gloria de Dios. Los cielos cuentan, vamos a mirar el versículo, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia. Un día emite. Palabra otro día. Y una noche declara. Entonces aquí tenemos varios verbos. Cuentan, anuncian, emiten, declaran. Y este método de repetición que se utilizan en los salmos es para que, y donde está en toda la Biblia, siempre se utiliza la repetición para que la idea quede bien grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso está diciendo, cuentan, anuncian, emiten, declaran. Los cielos hablan, pero el versículo 3 dice que su voz no es oída. ¿Cómo así? ¿Algo que se habla y no se oye? Y eso es importantísimo que nosotros lo entendamos. La manera en que nos estamos relacionando con Dios. El versículo 2 dice, el 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuentan la gloria de Dios. Si nos pusiésemos a mirar y a meditar en el cielo, ¿cuántas personas no han cruzado por acá? Y el cielo sigue intacto. Y el sol sigue igual. Y los cielos cuentan la gloria, la grandeza de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, de quien lo creó. El versículo 2 dice, un día emite palabra otro día. Aquí se está relacionando con la dimensión de el tiempo. Primero entramos de lo eterno, ahora a la dimensión del tiempo. El día a día pronuncia un discurso. Y noche a noche se expresa un conocimiento. Es lo que está diciendo el salmista. ¿Qué te habla el Señor en el día? ¿Y qué te comunica Él en la noche?
Ustedes saben que aunque parezca para el simple todos los días iguales, todos los días no son iguales. Y todas las noches no son iguales. Si la noche de ayer fue dura para ti, esta noche pueda que no. Todas las noches no son iguales. Y si la noche de ayer fue muy alegre, pueda que esta noche no. Porque cada noche trae un conocimiento, cada noche trae una sabiduría. Entender los tiempos de Dios y lo que Dios nos comunica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? La declaración de los cielos se hace mediante la alternancia, ya esa palabra la conocemos, del día y la noche. El día emite una voz y la noche otra voz. Y yo quiero que eso les quede plasmado. Me comentaba unos hermanos que me fascina el amanecer. Me fascina, y estaba sacando este estudio y quise ver el amanecer y ver cómo lo que otros hombres ven como el ocaso, para nosotros es el amanecer. Y lo que nosotros vemos como el ocaso, para otros es el amanecer. Y es importante entender esto. Porque si nosotros no entendemos la grandeza del Señor en lo que nos viene hablando, muy difícilmente puedo relacionarme con la Escritura y muy difícilmente puedo relacionarme con Él. Hay muchas personas que leen la Biblia, pero no hablan con Dios. Y Dios no les habla. Pero Dios habla. ¿Amén? Dios habla. Y hay una versión de las Biblias que dicen, Dios habla hoy. Y es cierto, Dios habla. En el versículo 3 dice, no hay lenguaje. El lenguaje es algo con lo que los hombres se comunican. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Escuchen, esto parecen contradicciones. Y luego dice, por toda la tierra salió su voz. ¿Cómo así? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se entiende o no se entiende? Quiero que me escuchen algo. No hay discurso ni palabras, pero hay una voz. Los científicos han llegado con sus potentes micrófonos y telescopios y con todo lo que ellos tienen y han comenzado a descubrir ciertos sonidos que emiten fuera de la Tierra, como unas voces. Bueno, les dejo de tarea para que vayan y miren, pero yo sé que ustedes sacan 6 horas de hoy, oración y palabra, pero 5 minutos que miren por ahí en YouTube no hay ningún problema. Escúchenme en esto. Los pensamientos o ideas se expresan con palabras. Y de aquí quiero partir hoy, porque ustedes son espíritus o almas. ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Usted está viendo mis palabras? No, las percibe. Las percibe. Las palabras es algo espiritual. Es algo que viene conectado con el aire, con el neuma. Y es importante que lo entendamos. Por eso es que sobrepasamos. El salmista se sienta y como hombre de Dios comienza a contemplar la creación y comienza a personificar. Se ve grande, porque en la posición que Dios le da al hombre es grande. Pero luego, después del versículo 7, él va a entender que la grandeza de él está limitada. Pero voy a seguir aquí. Los pensamientos o ideas se expresan con palabras. Pero estas son imágenes de aquellas palabras, de aquellos pensamientos. Mientras no se conozca bien al que habla, por eso el problema de la comunicación. Mientras no se conozca bien al que habla, siempre es difícil e imperfecta la comunicación. Por eso, si tiene que preguntar 1, 2, 3 veces y que le repitan, pregunte. Porque la persona puede estar comunicando algo y usted no estarle entendiendo. Por eso es que hay los problemas. Usted tiene algo trazado en la mente y la persona que le está hablando le está diciendo, no, es que yo no estoy diciendo eso. Sí, es que usted me lo dijo, pero está metido ahí. Lo mismo sucede con la voz de Dios en la creación. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 1, habla de eso. Los hombres dejaron de darle la gloria a Dios en su creación. Y toda la creación habla de Dios.
habla de Dios, no que la creación sea Dios, porque eso es el panteísmo. La creación habla de quién la creó. Les decía, hay personas que leen la escritura, pero no escuchan al Señor. Y eso es un problema. A veces repetimos lo que la Biblia dice, pero escuchar la voz del Señor es algo muy importante. Mientras no se conozca bien al que habla, siempre es difícil e imperfecta la comunicación. La voz parecerá palabras sin sentidos o sin propósitos. Y es importante que yo me pueda relacionar. Es una lucha impresionante entre poder escuchar al Señor y dejar de estar escuchando lo que el medio ambiente me está diciendo. Cuando hablo del medio ambiente hablo de lo mundanal, del ruido que hacen las muchas palabras. Hay veces hay gente que habla tanto que uno no le entiende. Y hay gente que no habla nada, pero con sus gritos uno le escucha todo. Eso sucede en la comunicación entre parejas. La mujer no puede estar diciendo nada, pero él sabe que ella le está comunicando algo. Eso es un lenguaje, eso es una comunicación. Ella no dijo nada, pero se lo dijo todo. Lo mismo, Dios nos habla, pero hay una desconexión. ¿Hay una pregunta? Mira, disculpe, pastor. Aquí, digamos, la parte de los cielos es como esa dimensión, se puede decir, donde habita el Señor. Espiritual, esa dimensión, los cielos, o necesariamente es esos cielos. No está hablando del cielo donde habita el Señor. Vamos a tomarlo en el aspecto físico. Amén. En el aspecto físico, porque me está hablando de unos fenómenos físicos. Me habla de cielo, me habla de firmamento, me habla de la tierra, me va a hablar del día, me va a hablar de la noche. Y es importante entenderlo, pero sí vamos para allá, porque ese es el asunto del Salmo. Les decía que mientras no conozca bien a la persona que está hablando, en este caso nuestro Dios, va a ser muy difícil e imperfecta la comunicación. Todo lo cotidiano nos hace olvidar de la realidad con Dios. Todo. Aparentemente estamos confinados en algo. Y entonces, como no tenemos la seguridad y la certeza, viene la especulación. Sí creo, no creo. Pero todo el mundo está encerrado bajo ese aspecto, bajo esa situación. Y es necesario escuchar al Señor. La Biblia dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y eso tenemos que entrar a batallar nosotros, dejar de estar escuchando tanta cosa y comenzar a conectarnos con Dios. No le quito que hay conversaciones de fútbol, de trabajo, de negocios, pero la mayor parte de su tiempo debe ser una conexión con el Señor. Dice el texto que hay dos sonidos que viajan de un extremo al otro lado del mundo. Dice el verso 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y aquí viene nuestro protagonista, el sol. Recuerden que en la Biblia el sol es puesto como ejemplo para mostrarnos a Dios. El sol es puesto como el astro supremo para mostrarnos a Dios. Y ya del versículo 4 les dije que del versículo 2 nos habla de la dimensión del tiempo. De aquí para allá nos va a hablar de la dimensión del espacio. Puede sonarle muy astronómico lo que le estoy diciendo, pero es lo que el salmista quiere comunicarnos. El hecho básico, los cielos declaran la hora, el día a día, pronuncia, habla, su voz nos escucha, y todo es a través de la tierra. Y comienza a decir, por toda la tierra salió su voz. ¿La voz del Señor está siendo escuchada? Está. Porque el hombre no la está escuchando. Todos en este planeta saben que hay un Dios. Hasta el ateo. Todos saben que hay un Dios. El uno lo quiere disfrazar en una piedra, en un árbol, en el viento, en el sol. Pero hay un Dios que nos habla. Y aquí viene con la metáfora del sol. Dice que puso tabernáculo para el sol. Y aquí lo tengo subrayado, una metáfora del sol. Y esto tiene que ver con
o respecto a un periodo particular de su actividad diaria. Porque, vuelvo otra vez, están personificando al sol, el salmista. Y me es muy importante que usted comience a ver esa figura, porque en la Biblia esas figuras en la poesía son muy importantes. En la Biblia usted verá árboles saltando y aplaudiendo al Señor, montes estremeciéndose de la alegría por el Señor, quiciales de las puertas del templo que se estremecen ante la presencia del Señor, objetos inanimados que ante la presencia de Dios, en la personificación, parece que tuviesen vida. Y es importante entender esto. Y el sol nos va a hablar de la magnificencia del Señor. Y aparte de eso, una contradicción. Mire lo que dice el versículo 5, arrancando con el sol. Como esposo, que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. El sol cuando sale, no es que el sol se encierre, son palabras que nosotros utilizamos. Todos los que más o menos conocen de, ¿cómo se llama eso? Astronomía. Saben que el sol está quieto, que todo se mueve y muchas cosas así. Pero en esta metáfora, el sol sale en el amanecer. Pero el sol no sale triste. El sol sale alegre, contento. Como esposo que sale de su tálamo, y eso para la persona que lo entienda. Si logra entenderlo, todos los días serán una bendición para usted. Y si no, va a ser un problema. Cual esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr su camino. El sol cuando sale, el amanecer, primero describe un esplendor de la aparición del sol. ¿Cuál es ese esplendor? Es un novio, rey, que sale de su cámara, de su tálamo. Los que estudian más o menos parte de la tradición hebrea saben que es el domicilio en el que él vive con su novia, o que es su esposa, durante los 7 días de la celebración de su boda. Está feliz, regocijado, se viste de colores ese rey. Tengo mi amada. Y él sale, dice la escritura que él sale alegre. Ahora la metáfora que nos lleva a decirnos el Señor que así como el sol sale con la alegría cada mañana, así son las bendiciones de Dios para nosotros. Que si no lo entiendo, tengo un problema. Otro día más. Expresiones de la gente. ¿Hoy qué voy a hacer? El Señor está diciendo, cambia ese chip. Hoy es un nuevo día, nuevas oportunidades. Cada vez que vea salir el sol, cual novio que sale de su recámara feliz, así le llega este día a usted. Que trae las bendiciones para usted. Quítese ya esa mentalidad. Porque esa es la personificación de lo que el Salmo nos está diciendo. Todos los días no son iguales y todas las noches no son iguales. Amén. Amén. Dice que como novio o rey que sale de su cámara, o el tálamo, que es el domicilio en el que él vive con su novia durante 7 días, les decía, de la celebración de su boda. Asimismo, cada mañana el sol emerge alegremente con la sensación de que cada día es el comienzo de una nueva vida. Importantísimo. Así como la noche nos habla, y eso lo hemos estado estudiando, la noche nos habla ya cuando vamos a dormir como si fuera el momento de nuestro deceso, de nuestra muerte. En paz me acostaré y así mismo dormiré, Señor. En tus manos entrego mi vida. Si parto contigo, pues me voy, pero mi vida está en tus manos. Y así como la noche representa en el momento que cierro mis ojos la muerte, cuando los abro en la mañana representa nueva vida, nueva vida. Por eso es que los escritores dicen, nuevas son cada mañana tus misericordias. Y aunque Dios no cambia, nos quiere dar la motivación de que cada día es hermoso, cada día es esplendoroso. No vamos de mal en peor, vamos de bendición en bendición y de triunfo en triunfo. Porque entre mayor es el conocimiento, más sabio es el hombre de Dios. Más sabiduría destila su boca, como miel que sale del panal.
Más o menos vamos entendiendo la metáfora. Y dice, la escritura sigue diciendo, se alegra cual gigante para correr su camino. En el transcurso de su viaje diario, métase en la metáfora, el sol trae las bendiciones para todos. En el transcurso de su viaje diario se regocija como un valiente que corre por un sendero. Eso es lo que dice el Salmo. El sol se levanta con gozo. Viene a dar lo que el Señor dijo. Si le preguntásemos al sol, ¿para qué fuiste creado? Para darles vida, calor, luz. Para eso estoy yo. Así que regocíjense, para eso estoy. Pero para los que no entienden, soy tortura en el día soleado. Los lastimo, les hago daño. Eso es lo que enseña la Biblia. Y es importante que nosotros entendamos lo que se nos está diciendo aquí. Cada nuevo día es una nueva oportunidad. Un nuevo amanecer es una nueva vida. No puedo estar pensando, como dicen por ahí, los años pasados fueron mejores. No, porque vamos en un avance. En el transcurso de su viaje diario, el sol se regocija como un valiente que corre por un sendero, con su fuerza. Describe su rapidez y amabilidad. Atraviesa el cielo, no como un anciano cansado. Antes con mayor fulgor, porque el sol cada vez, bueno, podemos atribuirle a la capa de ozono, pero el sol sigue en su fulgor, sigue en su radiantez. Describe su rapidez y amabilidad. Atraviesa el cielo no como un anciano, sino más bien como jóvenes que se deleitan en su carrera. Triste cuando uno ve a los jóvenes como viejitos ya, ¿no? Amargaditos, tienen 25, 30 amargaditos. ¿De dónde? Ese no es el sello característico de la juventud. La juventud es ímpetu, alegría, corre, eso es juventud. Vejez es reposo, quietud, canitas, o sea, sabiduría. Así es que me van respetando. Y es importante entenderlo. Yo no entiendo por qué las personas a veces se encierran en un mundo raro. Parece que a él el sol de justicia no le alumbrara. Yo tengo que ser feliz. Siempre les he dicho, no dejen que nadie, y principalmente usted mismo, les robe su paz y su tranquilidad. Uno es el que se encierra en pensamientos. El día lo ve oscuro por soleado que esté. Puede tener la mejor comida en la mesa y no la disfruta. Puede estar en un paseo y está pensando en otra cosa. Y así hay muchísima gente en la vida. Y es importante entender lo que el Señor nos está diciendo. Dice, de un extremo de los cielos es su salida, su curso hasta el término de ellos, y aquí viene esta parte, y nada hay que se esconda de su calor o de su luz. Sabemos que en el fondo del mar no llega los rayos solares, pero sin el sol no hay vida allá abajo. Y son cosas impresionantes, que es lo mismo que Dios está enseñándonos acá. Cuando el sol sale, aún las islas más remotas donde nunca ha llegado el hombre son iluminadas por esa omnipresencia del sol hablando en nuestro contorno humano. Porque el sol es omnipresente en lo que él alumbra y en lo que él va tomando. Y todos los días va haciendo su recorrido por la tierra feliz, dando vida. Y dice acá, y nada hay que se esconda de su calor. Tenemos aquí una palabra en el versículo 6 que es el quiasmo. ¿Recuerdan qué es un quiasmo? Quiasmo es una figura retórica de construcción que consiste en una repetición e inversión del orden de las palabras. O sea, está diciendo lo mismo, pero le cambia la forma de cómo está diciendo. Señala los límites de los viajes del sol, desde el inicio del horizonte oriental hasta el final del horizonte occidental, y describe la acción omnipresente del sol que ilumina todo, porque no solo ilumina tierra,
Aún en la noche, la luna no tiene luz propia. El sol la está iluminando y por eso es que la vemos. Por eso se dice que el sol es el Señor Jesús y la luna, la iglesia. Y si el Señor no refleja su luz en la iglesia, no la ven. Por eso es necesario escuchar al Señor, por eso es necesario tener comunión con Él, porque la iglesia no puede estar escondida. Y aunque las autoridades nos estén persiguiendo, y aunque los hombres digan que no, parece que vivimos en la época del cristianismo primitivo, la iglesia no se puede quedar quieta. La iglesia tiene que estar orando, la iglesia tiene que estar buscando a su Señor. No puede acomodarse, no puede. Dé una caminada con el Señor en el Evangelio cuando está la fiesta y le dicen, Señor, suba. Y muchos dicen, lo van a matar, pero su hora no llega hasta que no sea. Y es importante entender esto. A nosotros los pastores nos da a veces nervios con los hermanos, y más en esta época. Pero son ellos mismos los hermanos que vienen y dicen, hermano, fe, fortaleza. Tranquilo que aquí estamos trabajando para el Señor. Y eso hace que la fe tome su lugar. Es muy importante. Cuando vemos que las personas en medio de las circunstancias comienzan a caminar con el Señor. Y dice el texto, versículo 6, nada hay que se esconda de su calor. Como les decía, esto es una nota bastante rara. El calor del sol, aunque agradable en los días fríos, dígame si en un día frío cuando el sol calienta no es rico. Es opresivo en los días calurosos. Y aquí es donde va a arrancar el salmista, después de haber contemplado el firmamento y decirnos que los cielos cuentan la gloria de Dios, nos va a introducir al punto central de lo que Él quiere que miremos. Les decía que el sol es opresivo en los días calurosos y la gente trata de esconderse de él en la medida de lo posible. A la gente le gustaría esconderse de él, pero no puede hacerlo. No nos podemos esconder de la luz del sol. Por eso más adelante dirá el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y a dónde me esconderé? Y cada vez que vea al sol, entonces va a mirar a su Señor. No que el sol sea su Señor. Va a mirar al Señor. No hay dónde pueda esconderme de Él. ¿Y por qué me quiero esconder de Él? Porque no he entendido que su magnificencia cada día viene para levantarme y bendecirme, ayudarme, fortalecerme. Sino que estoy tan oprimido en mis razonamientos y en mi mal que no lo escucho. Así es que cada mañana es una nueva oportunidad. ¿De dónde? El Señor ya lo dijo. El Señor ya lo dijo. Y es importante entenderlo. No puede soltarse de la fe. El justo por la fe vivirá. Y lo que dice aquí es que nada está oculto al sol de Dios. Es el sol de Dios. ¿O ese sol no es de Dios? Claro que es de Él. Se menciona a Dios por alusión, porque el sol, que es el sol de Dios, Dios puso tienda para Él. Puso habitación, el lugar donde el sol está, donde no se mueve, donde está quieto, le puso una habitación. Es más, a nosotros nos puso otra para que en su fulgor no nos hiciera tanto, que es lo que se conoce como la capa de ozono. A todos ha puesto habitación el Señor, todo lo tiene Él encerrado. El relato viene a ilustrar la obediencia y dedicación del sol en el cumplimiento de la misión que Dios le asignó. Estamos mirando personificación en la Escritura. Y es importante escuchar la voz de Dios. Tengo un ejemplo, aunque risible, pero creo que se acomoda un poquito. ¿Ha visto usted un perro hablándole? ¿Un perro cuando tiene sed se lo dice? Sí, claro. Sí, el perro habla. Y aún las aves. Es más, antes de que haya un terremoto en la tierra, los mismos animales se postran.
se postran. Son el aviso. Cuando va a haber tormentas, siempre ellos avisan. Ahora vamos a algo más risible, que era donde quería llegar. Si tienes un auto, el auto te avisa antes de dañarse. Cualquier auto que tengas, avisa. Y aprendemos a tener ese lenguaje de comunicación. Ahora, ¿por qué no con el Señor? El Señor le dice, Jonás. ¿Recuerdan que el sol le hería la cabeza a Jonás? Y estaba bravo. Otro salmo dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Hay gente que cuando llega la noche es un terror. En mi caso personal, mis hijas le tenían mucho miedo a la noche, mucho. Y yo las acostumbré a la noche. Y ya después no pude desacostumbrarlas. No pude desacostumbrarlas. Necesitamos aprender a relacionarnos con lo que Dios nos da. Necesito aprender a escuchar la voz de Dios en el sol que sale en la mañana. Necesito aprender a escuchar la voz de Dios en la luna, que aunque no la vea y la tapen las nubes, ahí está. La presencia del Señor está conmigo de día y de noche. Él ha puesto esas lumbreras como señal para hablarme. Será señal para tiempos, días y años. Pero es señal. Es señal de lo que viene, de lo que Él está hablando, de lo que nos comunica a nosotros. El sol actúa no por cumplimiento mecánico o rutina, es lo que está diciendo el salmista. Entender ese pensamiento es bastante complejo. El sol sale con alegría. Él sale feliz cada mañana. ¿Puede entenderlo? Si el sol sale feliz, porque vamos al caso del hombre ahorita, tú fuiste puesto en esta tierra para ser feliz, para disfrutar. Dios entregó todas las cosas al hombre y a la mujer. ¿Qué pasó? A causa del pecado, la tristeza inundó nuestro corazón. El sol perdió su resplandor. Y es importante que nosotros nos miremos. Es decir, el sol actúa no por cumplimiento mecánico, rutina, sino por alegría y valentía, con una sensación de que todo es nuevo cada mañana. Y lo mismo pasa con los cielos, los cuerpos celestes. No sé si esto no es, ¿cómo es que se llama? El proyecto UFO. Pero cada vez que usted se pone a mirar al cielo, comienza a ver cosas que usted no había visto. Se dice que nosotros, cuando llegamos a nuestra edad senil, comenzamos a contemplar ya cuando estamos gerontes, a contemplar la naturaleza, las flores, los árboles, pero no siempre ha habido eso de ver la estrella fugaz, y cuando la ve uno, a mí me ha sucedido que he visto esas estrellas fugaces, ese anhelo de verlas, y qué rico es ver que hay un movimiento en este universo, hay un movimiento, esto no está quieto. Y hay veces creo que esto está quieto. Cuando subo a Monserrate a mirar a Bogotá cómo se ve sin mí, pienso que todo es un desastre. Pero la cuestión es que no somos el centro, pero el Señor de esto nos entregó vida, paz y tranquilidad. Y nosotros no estamos disfrutando de lo que el Señor dice. Hay unas doctrinas, no me da miedo, las doctrinas de la prosperidad. No tengo problema con eso. Dios a quien quiere prospera. Y a quien quiere lo lleva hacia adelante. Pero nosotros, por miedo a ciertas cosas, hemos dejado de disfrutar eso. Hemos dejado de disfrutar esas bendiciones que Dios nos entrega día a día. Y a eso es lo que el salmista nos viene a decir, pero va a recalcar la palabra del Señor. Debido al hecho de que nuestro salmo trata de la alabanza, porque el tema central es la palabra de Dios. La voz de Dios, recorrida por los cielos, recorrida por los astros, pero que como el hombre no la alcanza a escuchar, debido a su ceguera espiritual o a su sordera, viene la palabra del Señor. El salmista, que tiene boca, habla de la meditación de su corazón con su boca. Y también se sirve como portavoz de los cielos. La inspiración, escúcheme en esto, la inspiración, el romance y el sentimiento es fundamental en la vida del hombre.
Hay gente que dice, yo ya no creo en nada. Yo ya no quiero a nadie. Miserables, pobrecitos. Todos los días tiene que haber un fundamento, una alegría. Qué cosa tan rica saber es que a uno lo aman y que uno ama a alguien. Y que la vida es para disfrutarla y que todo esto no es amargura. ¿No? Y que no le debemos hacer la vida amarga a nadie. Antes nosotros somos los que llevamos el dulce del Señor para que todos endulcen su vida. Vivan en esos días de preámbulo, amor y amistad donde todos endulzan. Sí, llevemos alegría, la dulzura para las personas. Les repito, la inspiración, el romance y el sentimiento es fundamental en la vida del hombre o de la mujer. Fundamental, no lo pierda. Y no deje que se lo quiten. Usted manténgalo ahí. Escucho a veces personas que dicen, uy hermano, yo hace muchos años, cuando conocí al Señor, yo le mandaba besitos. ¿Y qué pasó? O sea, los años que hicieron en usted. Se supone que cuando nos acercamos al Señor, más blanditos nos ponemos. O sea que usted anda a años luz de la comunión con Dios. Si es que nos metimos en unos esquemas tan raros. Hemos dicho que el hombre trabaja para llevar alimento a su casa. Y amén, qué bendición. Pero no llegue bravo a llevar el alimento, porque no nos alimenta, nos amarga. No nos amargue la comidita, no nos amargue el desayuno. Si está muy amargado, vaya, haga como dice el apóstol Pablo. Consígase un rejo y golpéese. Y ponga en servidumbre ese cuerpo. Y si no puede golpearse, pues díganos, si nosotros le colaboramos. Él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Nosotros somos buenos para eso. No demos amarguras a nadie. Si no logra entender las cosas, mire, ese es el problema de las gentes que viven encarceladas en su mente y en su corazón. Ellos quieren que nosotros hagamos lo que ellos quieren. Y eso no es así. Eso no es así. Porque el Señor a cada uno le dio su libertad. ¿Quieres saber cuál es su libertad? Viva con la libertad con que Cristo te hizo libre. Y no vuelvan a ponerle cadenas a nadie. Hay gente que no soporta la libertad de otro. Y eso es un lío. ¿Quién te metió allá? Fuiste tú. Nadie más. Pensaste que porque es esta cosa o es la otra. Y tampoco utilicemos nuestra libertad para hacerle daño a las demás personas. Porque hay gente que confunde eso. Cuando estamos siendo libres, cuando estamos alegres, no, yo hago lo que yo quiera y a mí no me interesa a los demás. No, la Escritura dice que no, tampoco podemos hacer eso. Y si le estamos causando daño a nuestros seres queridos, a nuestra propia vida, pues es necesario un selah, un deténgase y piense. Piense, porque hay cosas que son momentáneas en la vida y hay otras que son a largo plazo. Momentáneas, un disfrute de algo. Cosas a largo plazo, hijos. Un hijo es a largo plazo. Se necesita y se requiere formación, trabajo, una esposa. Eso es trabajo. Nosotros debemos darnos por bien servidos si tenemos esposa. Porque a nosotros no nos aguanta nadie. Bendito sea el Señor por las mujeres. Bendito el Señor. Porque es tremenda esa situación. Vamos a entrar ahora. Les dije, no pierdan la inspiración, el romance y el sentimiento. Versículo 8 al 11 es nuestra próxima división. Del versículo 8 al 11 está la alabanza a la palabra o a la Torah, que en este momento son los libros, vamos a llamarlos así, de la ley y los profetas o el Antiguo Testamento. Es la alabanza a la palabra del Señor y sus mandamientos y la influencia que la palabra hace en el corazón del hombre. Y del versículo 12 al 14 comienza la oración del salmista a Dios para que lo salve del pecado. ¿Cómo así? Si tiene una visión tan espectacular en esta personificación, ¿qué pasa? Pues que cuando nos acercamos a Dios podemos ver quiénes somos, verdaderamente quiénes somos. Dice nuestro versículo 7, la ley de Jehová, la ley del Señor es perfecta, que va restaurando el alma.
Ahí nos podríamos detener horas en analizar ese versículo, pero voy a seguir. La ley del Señor es perfecta, restaurando el alma. El testimonio del Señor es fiel, haciendo sabio al sencillo, al que se denomina simple, al que no entiende. Aquel que le pone cuidado a la palabra del Señor comienza a volverse sabio. Sabio. Y no a la boca de los hombres, sino a la boca de Dios. Los estatutos del Señor están en pie, regocijando el corazón. Por eso cuando decimos que la ley no, hay un lío. Eso no es legalismo. Amar a tu prójimo no es legalismo. ¿O sí? Amar al Señor tu Dios. Cuidado con la balanza. No robes a tu hermano. ¿Qué problema hay en la ley del Señor? Ninguno. Aún las ciudades de refugio, que en estos días vamos a estudiar eso. Un descanso para la vida del hombre. Por eso los estatutos del Señor están en pie, regocijando el corazón del hombre. Gracias, Señor. El salmista nos lo va a decir ahorita. Los mandamientos del Señor son puros, iluminando nuestros ojos. ¿Qué hacen los mandamientos del Señor? Ilumina nuestros ojos. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro entendimiento. El temor o el miedo del Señor es puro, para siempre. Y los juicios del Señor son verdaderos y todos justos. Los juicios del Señor son todos verdaderos y justos. Leo el texto, verso 7 de nuestro capítulo 19 del libro de los Salmos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aquí otra vez el método de repetición. ¿Lo miramos? La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová. Y en el versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son todos verdad y justo. Relacionen esos juicios con el sol al cual el hombre se le quiere esconder. Los juicios del Señor son verdaderos y todos son justos. Por eso viene con la metáfora del sol. El sol todo lo alumbra, el sol todo lo aclara. Nunca diga el hombre que Dios ha hecho algo injusto. Injusto es el hombre que habla mal de su Señor porque no logró tener una comunicación con Él. Nunca lo escuchó, sino que planteó su argumento, pero jamás escuchó lo que el Señor estaba hablando en medio de todo esto. ¿O crees correcto lo que estamos viviendo? Una época de pandemia, donde se levantan tantos males y donde la causa de todo esto es el hombre mismo. El hambre de poder, el hambre de señorear, de las riquezas. Eso es un problema, porque comenzamos a destruirnos. Y todo aquel que haya sido el causante de todo esto, los justos juicios del Señor llegarán. Porque no piense quien tal hizo que escapará del justo juicio del Señor. Y si vino de mano de hombre, permítame recordarles, como hombre moriremos. Moriremos. Y es importante, y daremos cuenta al Señor. Este Salmo 19 tiene una conexión, esta segunda parte del Salmo, con el Salmo 119, donde se da más explícitamente la explicación de la ley del Señor y con sus palabras. Que el Salmo 119 habla de la conexión, o mejor, exclusivamente de la alabanza de la palabra de Dios. Lo pueden leer en sus casas, del versículo 1 al 8. Versículo 10. Deseables son más que el oro, los estatutos, los preceptos, los mandamientos del Señor. Los estatutos, los preceptos, los mandamientos del Señor son más deseables que el oro. Y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Qué delicia la palabra del Señor. Amén.
Pero ahora el salmista nos va a decir, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Esto es un hombre que se encuentra con la palabra. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La escritura es hermosa, es un deleite, es preciosa y Señor, tú sabes que para mí es vida, pero me encuentro que ese sol que viene a darme vida me comienza a marchitar. ¿Pero por qué? No entiendo mis propios errores, no entiendo mis propios pecados. Y gracias al Señor por esta palabra escrita es que me doy cuenta dónde es que estoy parado. Porque pienso que como ya no me he visto de tal manera o no hago tal cosa, por eso soy salvo. ¡Ey! Salvo por gracia. Porque la ley te condena. La ley te dice que tú no alcanzas. Por eso está esta gracia en este salmo. Somos salvos por gracia. Amén. Por eso entramos. ¿Cuál gracia? La del Señor Jesús al dar su vida en el madero por nosotros. Él toma el pecado. ¿Cómo toma el pecado? Vamos a personificar. El apóstol Pablo personifica el pecado como si fuera un verdugo. Y el apóstol Pablo pone el pecado como un verdugo, pero pone el Señor Jesús. Y aquí viene la parte que el Señor hace. Y saca la obediencia del Señor y también personifica la obediencia. Y la obediencia mata el pecado. Porque ¿cómo se destruye el pecado? Con la obediencia. Y así Él destruye el pecado. Y para redimir la humanidad, se da como ofrenda voluntaria por todos nosotros. La obediencia del Señor es lo que mata el pecado. Es lo que mata el pecado. Porque el Señor le dijo a Adán, obedece esto. Y si no obedeces, morirás. Ahora el Señor obedece y el pecado es deshabilitado, queda sin fuerza. Por eso la persona que obedece la ley del Señor debilita el poder del pecado, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Por eso es importante leer la Escritura y entender. Una declaración que va en la dirección opuesta en el versículo 11. Porque está diciendo que los mandamientos son como miel, como el oro. Y dice, tu siervo es además amonestado con ellos, y el que los guarda tiene grande galardón. La actitud del hombre hacia la palabra del Señor, siendo la palabra del Señor su alabanza, se ve impelido. ¿Saben la palabra impelido, no? Impelido. Es ejercer presión o influencia sobre una persona o cosa para que haga otra. Obligarlo. Y ahí es donde viene la lucha. Ahí es donde viene la condición del hombre. Porque aunque la Escritura, decía el hermano, obligarlo, por eso utilicé la palabra impelido, porque aunque la Escritura no me obliga al pecado, hace una opresión en mí. Hace una opresión. Por eso el apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me libra? El Señor. Espero estemos entendiendo la gracia en este salmo. Por eso les decía que es tan hermoso y majestuoso. Porque toma la ley, toma la gracia del Señor y el realce hacia nuestro amado Dios. No tenemos nada mejor que Él. Y no existe nada, ni queremos nada. Ya no queremos nada, Él es suficiente para nosotros. Si así descendieran 1000 ángeles del cielo diciendo, hay otro camino de salvación, no me importa, yo ya me enamoré de que me enamoré. Ya no me interesa. Me interesa mi Señor Jesús, su palabra y para dónde voy. De ahí para allá, con debilidades, con defectos, como el salmista lo está diciendo. Nadie da mejor exposición del salmo que este salmista. Nadie habla más de la gracia del Señor que este salmista. Y nos muestra la verdad del Señor. Como les decía, siendo la palabra del Señor su alabanza, se ve impelido. Y del versículo 12 al 14 comienza la oración.
¿quién podrá entender sus propios errores? Escúchenlo, mis hermanos, escúchenlo, por favor, se lo suplico. Todos tenemos errores, todos, no crea que usted no los tiene. Yo no hice nada, yo no sé por qué estoy pasando esto. La culpa es de... Esa versión se la escuchamos a Eva original. Esa frase es original de Eva. No la copie. Y si no, digan, no, aprendí de Eva esto. La culpa no fue mía. ¿Y usted? No, la culpa no es mía, Señor, tampoco ella. ¿Y quién me la dio? ¿Quién me la dio? Eso fue lo que dijo Adán. ¿Quién fue el que me dio esta compañera? ¿No fue usted? En palabras de Adán, la mujer que me diste me hizo caer. ¡Qué lío! ¿Por qué no tenemos ese sentido de responsabilidad? Todos tenemos nuestros errores. Y dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos. El salmista ora a Dios hablando de sí mismo. Tiene errores, a medida que lo miremos, transgresiones ocultas, pecados voluntarios e involuntarios, y son varios tipos de violaciones de los mandamientos de la ley del Señor. Pareciera que como que termina nuestro salmo después de semejante gloria. No, el salmo nos lleva a recostarnos en el regazo de nuestro amado Dios. Eso es lo que cumple el salmo con nosotros. No te apartes de la ley del Señor, no te apartes de la palabra del Señor. El Señor te recibe en sus brazos. Importantísimo. El salmista se percibe a sí mismo como alguien que trata de tener cuidado con los mandamientos, pero sabe que está lejos de ser perfecto y que le acecha un terrible peligro de fracaso. Si nos paramos junto con el salmista, obvio, el salmista no conoce lo que nosotros conocemos como la gracia, aunque él lo entiende, pero no ha sido manifestada para él, pero él la entiende. Porque la gracia se manifiesta con la aparición de nuestro Señor Jesucristo, dice el Evangelio según San Juan. Y es importante que lo entendamos. Si vamos al estado psicológico del salmista, se puede decir que padece una falta de confianza religiosa. Venga, crea en el Señor. Usted con esa visión y esa vislumbre se atreve a, después de esa disertación tan hermosa que nos puso a correr por el cielo, con esa disertación tan linda, viene y nos dice que usted tiene debilidades en su corazón. Y el salmista que dice, pues es que lo estoy leyendo, la escritura me lo muestra, yo no puedo tapar. Así como el sol llega a todo donde está alumbrando, la misma palabra del Señor me alumbra el corazón y me veo mi propio mal. ¿Vamos a juzgar a alguien? No podemos. No podemos. Nuestros propios errores gritan. Gritan. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Hemos venido luchando porque la palabra sea nuestro espejo. Y venimos luchando. ¿Eres tú capaz de ayudar a la persona que te está enfrentando en un conflicto a ayudarla a salir? Ese es trabajo de un maestro. Y los que estudian la palabra son maestros. Y los que le enseñan, ¿qué más diremos? Esa persona que te está metiendo en problemas, ¿estás tú dispuesto a meter tus manos al fuego y ayudarla a salir? Y ahí es donde viene el peso. La escritura me enseña que al ayudar a sacar a mi hermano del sitio donde está, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Y ahí viene el trabajo. Hemos dicho que el hermano mayor siempre monta en los hombros al menor. Nunca el menor monta. Imagínense un niño de 5 años montando al papá en los brazos. ¿Se alcanza a ver, papá? Eso fuera de lugar. Fuera de lugar. Decimos ser fuertes, pero debemos ayudar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a cualquier persona que está en la casa. Ese es el pastoreo en la casa.
El pastoreo no es montar órdenes. El pastoreo es trabajar en el corazón de ellos. Y es tan difícil cuando tú te das cuenta de tu propia debilidad que oras al Señor, Señor, ayúdame. ¿De qué manera lo hago? ¿De qué manera ayuda a esta persona a salir? Porque mi intención no es que se hunda. Mi intención es que pueda tener tranquilidad y sacar. Porque esta persona está metida allá por mi culpa. ¿Por qué por mi culpa? Porque no he metido mi mano para ayudar. Por eso ya es mi culpa. Y esto para que lo vayan entendiendo, porque ustedes tienen asuntos también en sus casas. Les decía, en cuanto al estado psicológico del salmista, se puede decir que padece una falta de confianza religiosa. No puedo ir a decirle, y si nos sentamos con él, goces en el Señor, hermano. No le puedo decir eso, porque él me dice, ¿cómo me gozo si yo me veo un soberbio? Y el Señor no ama eso. Bueno, entonces camine, vamos, nos postramos delante del Señor Jesús, le voy a presentar a mi Señor Jesús, y Él le va a ayudar a llevar su carga. Y así como Él nos ayuda a llevar la carga, nos dijo a través del apóstol sobre llevar las cargas, los unos a los otros. Importante. Eso es doctrina de gracia. Y la gracia abunda en toda la Escritura. Porque la Escritura es como miel que sale del panal. A ver, es como ese refresco en el día soleado. Para que me lo entiendan. Porque alguien dirá miel que destila del panal. Yo así, por ahí compro la que venden en botella y eso es panela. Sí, los que son del campo entienden bien lo que el salmista está diciendo. Como los que toman leche salida de la vaca. Recién salidita que sale calientica. A muchos no les gusta. Para otros es una delicia. Sí, por eso estamos hablando de... Avancemos. Les decía que el salmista padece una falta de confianza religiosa y aspira a una perfección que nunca podrá alcanzar. El sol cumple el papel que Dios le impuso con alegría, según estamos mirando nuestro texto, y lo hace con poder. Todos los días sale corriendo por un sendero y es como novio que sale de su cámara. El sol no solo cumple con su misión de iluminar el mundo con alegría y poder, sino que lo hace a la perfección de modo que ningún lugar queda oculto. Pero este no es el caso de nosotros, o del hombre. Dice, también tu siervo es cuidadoso, o es amonestado. Me esfuerzo, pero inmediatamente queda claro que su cuidado nunca es perfecto. Así como nosotros descuidamos la comunión con Dios y descuidamos la palabra. Pero el que tiene cuidado tiene gran, dice nuestro texto, gran recompensa. A ver. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y les decía, ¿quién puede discernir sus propios errores? Por eso somos llamados a vivir en comunidad. En comunidad sí me pueden decir las cosas. Amén. Y cuando no se las puedo decir es porque su merced tiene soberbia. Y ese es otro pecado. Hay gente que no se le puede decir las cosas porque siempre tiene una excusa. Es que usted dice, pero es que usted... Ya, listo, aquí no hay diálogo. Aquí no hay diálogo. Sigamos orando hasta que el Señor dé la salida. Porque mientras no haya comunicación, ¿cómo hablamos? Fue que usted hizo esto. Si a mí me llama la atención, mire, hay que escuchar. Así no me guste. Y meditar en lo que me dijeron. Alguien me decía ayer, ¿será que a usted esto y esto y esto y lo otro? Y yo me puse a pensar. Cuando alguien viene y le hace un comentario, uno debe entender que Dios está ahí. Cualquier comentario que le hagan, Dios está ahí. Sea bueno, sea malo. Pero no debemos argumentarnos. De verdad, Señor, si me están diciendo esto, entonces tengo que buscar la excelencia en este lado.
Porque de pronto están notando eso y yo no lo veo. ¿Quién se puede parar a decir yo soy soberbio? Nadie. En la iglesia no hay ningún soberbio. Pero estamos coronados de soberbia. Líbrame de mis rebeliones ocultas. El hombre puede cometer errores. Escúcheme en esto es importantísimo y quiero que lo grabe en su corazón. Porque quiero que se salga del espejismo ridículo de la religión y entre al camino verdadero del Señor. El espejismo ridículo de la religión le dice a usted que usted está bien. La comunión con el Señor siempre le va a mostrar que usted necesita todos los días de Él. Todos los días. El hombre puede cometer errores y algunas de sus acciones están ocultas incluso para él mismo. Pero no así el sol. El sol ilumina. Nada se oculta. Nosotros los hombres tenemos zonas oscuras que ni nosotros mismos conocemos. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño los pensamientos y el corazón. Hay cosas que yo creo que no las tengo. Por eso el salmista nos invita a la reflexión. Guárdame, líbrame de los pecados ocultos, de los involuntarios, de las soberbias. Aprendamos a escuchar las personas cuando nos hablan. Aprendamos. Por eso es que cuando a veces hablamos no nos escuchan. Dicen, no, con esta personita es mejor no. Y no hay cosa más agradable que poder tener diálogos con las personas. A mí me gusta andar con la gente que tiene alegría. Uy, el amargado. ¿Alguna vez han caminado con un amargado? Sí. Sí, claro. Sí, yo he caminado con personas amargadas, eso, unas caras y míreme, ellos le gritan a uno, míreme que estoy serio, míreme que estoy bravo, míreme que no me aguanto. Y uno los mira y dice, pero sálgase de ahí, porque yo qué puedo hacer, sálgase de ahí. Sea tranquilo, transparente, diáfano. Ese es el problema del legalismo en la vida del creyente. Ese es el problema de nosotros no entender lo que tenemos que hacer delante del Señor. Ahí estamos siendo amenizados por un buen tango. Qué pena. Les decía que el hombre tiene zonas oscuras que muchas veces él mismo ni conoce. Y ya llego al final de nuestra disertación. El hombre debe aprender de los caminos del sol. ¿Qué debemos aprender? A salir con alegría, a hacer lo que nos toca. Cada día es una punta. Amén. ¿Qué más? La noche trae conocimiento. Que el sol no es una obligación, como a veces vemos que todo es monótono por obligación, sino cada día sale con alegría a servir a su Señor. Y que no hay nada que se oculte a los ojos del Señor. Nada. El hombre debe aprender de los caminos del sol y aferrarse a ellos. El sol sirve de modelo para que el hombre lo imite. No, yo no veo a Dios, pero Él le puso un astro para que vea. Por eso fue que muchos en la antigüedad comenzaron a adorar al sol. Y dijeron, Dios sol. No, se equivocaron. Dios puso el sol, pero no es el Dios sol. Y entendieron que el sol da vida, da alegría. Mire, para el enfermo cuando llega la noche es una tortura. Y cuando ve que el día está clareando, hay una especie de alegría en él. Uy, gracias a Dios salió ya el sol. Porque vuelve a haber vida, movimiento, dinamismo, es importante. Y esta es la meditación del corazón. Les decía, esta es la meditación del corazón de nuestro salmista, por cuya aceptación por gracia ofrece oración que va a cerrar nuestro texto. El mundo creado testifica de la sabiduría del Creador, como se describe en detalle en el Salmo 104. Dele una mirada y verá cómo va a hablar de las nubes, de los abismos, de los montes, de todo. Ahí va a dar una descripción de la creación. Y lo alaba a través de su misma existencia y actividad armoniosa. Lo decimos del riachuelo. La gente cuando sale a un campo y ve un río, le alegra.
Cuando ve las plantas, le alegra. El olor a fruta, le alegra. Porque todo está dando sus aromas, su color a lo que Dios los mandó. Todo lo he creado para que alegren el corazón del hombre. Y pongo al hombre como cabeza de la creación para que se enseñoree y todo lo disfrute. Pero es nuestra bajeza y nuestra estúpida ignorancia la que nos lleva a amargar todo lo que el Señor ha entregado. A demoler todo, a acabar todo, a asesinar todo. Aún al mismo hombre hecho a imagen de Dios. Esa es la ridiculez de nosotros los hombres. Pero el hombre siempre que tiene contacto con la naturaleza, porque por ahí venimos, porque de la tierra fuimos sacados, cuando tiene el contacto con lo que Dios le ha entregado, se regocija en Dios. Dice, gracias Dios mío, qué belleza, qué cosa tan hermosa. Y yo sé que a ustedes les ha pasado, en ciertos momentos y lugares. Hay gente que ama la naturaleza, ama el campo, ama el mar, ama lo que el Señor ha entregado. Cuando digo ama, estoy hablándolo en un término diminutivo porque nuestro corazón está con Dios. Pero agradecemos por todo lo que el Señor ha hecho. Por eso damos gracias al Señor por nuestros alimentos, por todo el vestido, lo que Él nos da. Aún agradecemos al Señor cuando viene la enfermedad. ¿Por qué? Porque ella me recuerda de que la salud es una bendición preciosa que Él me ha entregado. Por eso el dicho de la gente, mientras haya vida y salud, tranquilos. Porque la enfermedad es un lío. Les decía, el mundo creado testifica la sabiduría del Creador, como se describe en detalle en el Salmo 104, y lo alaba a través de su misma experiencia y actividad armoniosa. Luego viene el hombre, con sus malas acciones, arruina el gozo que descansa sobre el mundo. Es el mismo hombre en su mal quien daña todo. La palabra del Señor sostiene la vida y da un testimonio aún más elocuente de nuestro amado Creador y de nuestro Señor. La tarea del sol es servir a Dios. Escúchenme en esto y con eso cierro. La tarea del sol es servir a Dios, sirviendo al hombre una y otra vez repetitivamente. El sol no se cansará, porque Dios le dio la orden y Él tiene que hacerlo. Volvemos otra vez, estamos hablando de la personificación de nuestros astros, que lo escriben hombres en la escritura para llevarnos a la meditación de que no puedo dejar pasar así sea una nube en el cielo sin que vea la grandeza del Señor, sin que me levante y diga, papá me está mirando, papá está conmigo, Él me va a dar su bendición el día de hoy, porque si Él me ha dicho que todo día trae su propio afán y trae su propio mal, junto con el día me dará la bendición también. Amén. Y es importante nosotros tener eso en cuenta todos los días de nuestra vida, que sea esa impronta, ese sello del Señor cada vez que nosotros veamos la creación o la naturaleza. Con razón Pablo escribe, hombre que medita en los salmos, por eso dice, cuando reunís, ¿qué trae salmo? Porque a medida que vamos estudiando y analizando, comenzamos a ver qué es lo que a ellos les apasiona tanto. Y mucha doctrina la sacó Pablo de los salmos. Y es importante entenderlo. Vamos a orar y le